Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios y no los libros apócrifos de la Biblia? El Corán, el libro del Mormón, etc. Muchas gracias. Dios le bendiga por esa inquietante pregunta que muchas personas tienen acerca de la Biblia. Si la Biblia es el único libro inspirado, quiero decirle que sí, la Biblia es el único mensaje de Dios para el ser humano. Eso encontramos aquella porción de la palabra de Dios, cuando los ángeles aparecen adorando a Dios cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Y revela la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesús. Jesús es el mensaje vivo para la humanidad, para encontrar salvación. Ahora, es importante que nosotros estemos seguros acerca que la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Entonces vamos a hablar por lo menos de tres aspectos importantes. En primer lugar, de la inspiración. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa en el griego la palabra inspirar? Significa exhalar. Es decir, la palabra surge del corazón de Dios. Dios es el único autor. Cuando dice toda la escritura es inspirada, es decir, exhalada, dada por Dios. Algunos dicen, pero la Biblia fue escrita por muchos hombres. Dios usó a los hombres para escribir, pero no nace de la mente del escritor, sino del autor de la Biblia, que es Dios mismo. La misma Biblia nos da la respuesta. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, surge del corazón de Dios. Que Dios usó a los amanuenses, a los geógrafos, para poder entregarnos la palabra, que es otra cosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos mirar la inspiración de la Biblia en muchos aspectos que nos ayudan a entender lo grandioso, lo maravilloso, lo divino de la Biblia? Veamos en varios aspectos. Uno de ellos es la unidad. La unidad que guarda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es impresionante. Pero uno puede decir, ¿cómo es posible que guarda una unidad, una relación tan estrecha que no da espacios a errores, cuando la Biblia se escribió aproximadamente en un periodo de 1600 años? Además de eso, los autores fueron aproximadamente, o más bien los escritores, más o menos unos 40 escritores. Muchos de ellos no se conocieron y fue en 3 continentes. Claro, todo tiene que ver muy cerca del Medio Oriente, pero ya estaba abarcando 3 continentes. La pregunta es, ¿cómo es que ellos, que nunca se conocieron, se pusieron de acuerdo? Es que ellos nunca se pusieron de acuerdo, porque fue inspirada por Dios la palabra. Dios les reveló, es decir, Dios es el único autor de la Biblia. Entonces, cuando se unen todos los libros de la Biblia, es como un rompecabezas que llega realmente a ser tan exacta la unidad que guarda, que uno se queda realmente impresionado. No solamente por la unidad, sino también por la misma profecía bíblica, que es otra evidencia importante de que la Biblia es inspirada por Dios. Ahí tiene que ver la soberanía de Dios, la presencia de Dios, la omnipotencia de Dios. O sea, sus atributos divinos están impresos en esta palabra. De ahí que entonces, por ejemplo, podemos encontrar cómo vemos algunas profecías que se dieron en el Antiguo Testamento y se cumplieron en aquella época en una forma matemática, sin faltar ni un tan solo detalle. Solamente para que tengamos una breve referencia. Muchas de las profecías que se dieron con respecto al primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, todas por supuesto se cumplieron. Pero en las últimas 24 horas de vida de nuestro Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, antes de ir a la cruz del Calvario, se cumplieron 29 profecías, más o menos a un ritmo de 40 minutos
se iba cumpliendo profecías de 1000, 2000 años o 3000 años atrás, 800 años, etc. Pero se fueron cumpliendo en forma tan exacta que no faltó ni una tan sola profecía sin cumplirse. ¿Qué nos dice eso? Que el autor es el soberano, el que hizo los cielos y la tierra, el autor de la historia humana. De ahí que entonces el único que puede tener tal capacidad es Dios. Hay muchas otras evidencias que nos habla la palabra de Dios acerca de su autenticidad, que es inspirada por Dios. Por tal razón, no existe otro libro, otro mensaje de Dios dado a los hombres. El único es la Biblia. Por eso, tenga usted confianza de depositar su corazón. Crea en el mensaje de Dios y Dios cambiará su vida. Y esa potencia, ese poder que tiene la Biblia transformará su manera de pensar, sus sentimientos, sus emociones, sus acciones, ya que la palabra de Dios dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted y yo creemos en el mensaje, este mensaje se transforma en poder en nuestra vida interior para hacer los cambios que necesitamos. Que Dios le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514-4747.